12 países más vacíos del mundo. En un mundo donde el aumento de la densidad poblacional define muchas dinámicas sociales y económicas, existen vastas extensiones de tierra que desafían esta tendencia. Desde las áridas llanuras de Botsuana hasta las gélidas tierras de Groenlandia, nos aventuramos a explorar los países más vacíos del planeta. Territorios en el desierto, como Libia o Namibia, y otros como Mongolia, sin acceso al océano, y en la cima de una gélida meseta, encierran historias intrigantes y desafíos únicos. En este video veremos los 12 países menos habitados de la Tierra y exploraremos por qué tienen poblaciones tan pequeñas. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Kazajistán. Esta vasta nación de 2.7 millones de kilómetros cuadrados es uno de los casos más notorios de baja densidad poblacional en Europa. Con alrededor de 19.4 millones de habitantes, la densidad demográfica de Kazajistán es notablemente baja, con apenas 7.37 personas por kilómetro cuadrado. Kazajistán supera en tamaño a toda Europa occidental, lo cual subraya la dispersión de su población en este vasto territorio. La principal razón de su baja densidad poblacional es que 94% de la tierra kazaja está cubierta por un extenso desierto, un factor geográfico que limita las áreas habitables y agrícolas, concentrando la vida en regiones específicas. También hay que considerar la lejanía geográfica de Kazajistán con algún océano. El más cercano está a unos 1.700 kilómetros. Esta distancia al litoral no solo impacta en la disponibilidad de recursos marítimos, también influye en la dinámica económica del país, forzando una dependencia más fuerte de las rutas terrestres. Las temperaturas extremas, desde inviernos helados hasta veranos abrasadores, imponen desafíos adicionales para la vivienda y el desarrollo agrícola sostenible. Este clima causa escasez de tierras fértiles, planteando a Kazajistán el reto de equilibrar la expansión demográfica con recursos limitados. Mauritania, con su extensión territorial de 1.030.700 kilómetros cuadrados, tiene apenas 4.2 millones de personas. Para tener una idea de su baja densidad demográfica, debemos considerar que su población es ligeramente mayor a la de Berlín, pero el tamaño de Mauritania es 3 veces el de Alemania completa. Mauritania también es conocido por ser uno de los pocos países donde aún persiste la esclavitud, una triste realidad que ensombrece su estructura social y el respeto a los derechos humanos. Solo unas 2.000 personas visitan el país anualmente. Mauritania es el 7º país más seco del mundo, con precipitaciones anuales de aproximadamente 89 milímetros. Esta aridez extrema implica una escasa disponibilidad de recursos hídricos, influyendo directamente en la habitabilidad de diversas regiones y en la capacidad de desarrollo. El 90% de su territorio está cubierto por el desierto del Sahara, por eso es uno de los lugares más inhabitables del mundo. Este vasto y árido paisaje limita las áreas propicias para el asentamiento humano y plantea desafíos logísticos considerables, empujando a los habitantes hacia las zonas costeras. Mauritania tiene apenas 3.700 kilómetros de carretera en todo el país, lo que afecta a la conectividad interna y externa, así como el acceso a servicios básicos. Botsuana tiene 4.6 personas por kilómetro cuadrado. Este país africano se caracteriza por una distribución poblacional única, influenciada por su geografía, una mortal enfermedad y por temas relacionados con la preservación de la naturaleza. Botsuana es el país con más elefantes en el mundo. Esta abundancia de vida silvestre ha motivado una decidida protección de los parques nacionales, que abarcan a cerca del 40% del territorio. Sin embargo, a pesar de su riqueza natural, el 70% de la tierra está dominada por el desierto del Kalahari, una zona semiárida que limita las zonas habitables. Por eso la población de Botsuana se concentra en el norte y sureste del país, donde las tierras son más fértiles y propicias para la vida humana. La demografía de Botsuana se ve marcada, además, por la epidemia de VIH-Sida. Aunque fue el primer país en ofrecer retrovirales a toda su población, ya ha logrado frenar el avance del virus. Aún el 25% de su población adulta está contagiada. Este fenómeno, en combinación con una rápida disminución de la fertilidad, impactó severamente la estructura poblacional.
Otro factor ha sido la migración de trabajadores a Sudáfrica para buscar mejores oportunidades económicas. No obstante, con la mejora económica que trajo el descubrimiento de diamantes y minerales en su territorio, se produjo el retorno de trabajadores al país. En la actualidad, Botsuana ha buscado reducir la dependencia histórica de la migración laboral, promoviendo oportunidades de empleo dentro de sus fronteras, una medida que podría aumentar su población. Libia, esta nación africana, ubicada en el corazón del desierto del Sahara, tiene una baja densidad poblacional que marca un contraste significativo con sus vecinos. Con solo 4.12 personas por kilómetro cuadrado, la realidad demográfica de Libia está marcada por un paisaje árido y hostil. En comparación con sus vecinos, como Marruecos, Libia tiene un territorio extremadamente seco. Su tamaño, equivalente al de Alaska, es diferente al de otros países africanos, con amplias áreas desérticas, ya que no tiene ríos que fluyan por su territorio. Con una población de 7.25 millones de personas, Libia contrasta con vecinos como Egipto, que alberga 100 millones de habitantes y es atravesado por el Nilo, el río más largo del mundo. Además de la ausencia de ríos, Libia también padece bajo nivel de precipitaciones, que lo ubica en el segundo lugar entre los países más secos del mundo. Pese a esto, a lo largo de su historia reciente, Libia ha sido un destino y punto de tránsito para migrantes económicos, debido a su proximidad a Europa y la debilidad de sus controles fronterizos. Sin embargo, los conflictos internos y la inestabilidad política han generado migraciones internas, con alrededor de 135.000 personas desplazadas, debido a enfrentamientos entre grupos armados y tensiones tribales. Canadá. Canadá es la segunda nación más extensa del mundo y en su magnitud geográfica exhibe un territorio despoblado. Con una extensión de 9.98 millones de kilómetros cuadrados, este país es casi del tamaño de toda Europa, continente en el que reside una población aproximada de 750 millones de personas. Esto contrasta con la realidad canadiense, donde una población de apenas 40.4 millones de personas se dispersa en el inmenso territorio. Por ello, la densidad de la población en Canadá es de apenas 4.05 personas por kilómetro cuadrado. Este fenómeno se atribuye en parte a su ubicación geográfica, ya que gran parte del país se encuentra al norte y tiene climas extremadamente fríos. El 90% de los canadienses elige residir a menos de 100 millas de la frontera con Estados Unidos, una zona más templada y accesible en términos climáticos. 70% de la población canadiense vive al sur del paralelo 49, marcando una importante diferencia de concentración de habitantes. La provincia más poblada es Ontario, seguida por Quebec y British Columbia. Ontario está tan densamente poblada y se debe a su situación geográfica, una animada vida cultural y la presencia del escudo canadiense, una formación geológica única en el mundo, rica en minerales y con abundantes tierras fértiles. Por otro lado, el permafrost, continuo en el norte, es un serio obstáculo para el desarrollo poblacional del país. Las tormentas ciclónicas al este de las montañas rocosas, resultado de la mezcla de masas de aire del Ártico, el Pacífico y el interior de América del Norte, generan fuertes lluvias y nevadas en el este del país. A pesar de que Canadá tiene abundante agua dulce, esto no ha tenido un impacto importante en el aumento de la población. Cerca del 9% del territorio canadiense es agua, con al menos 32.000 lagos de más de 100 kilómetros cuadrados. Surinam. Surinam, ubicado cerca del Ecuador, tiene poca población debido a la presencia de un paraíso selvático. Con alrededor de 3.000 milímetros de precipitaciones anuales, el país se encuentra en la selva del Amazonas, que ocupa el 94% de su territorio. Por eso es el país con la mayor proporción de áreas de bosque del mundo. El clima extremadamente cálido y húmedo de Surinam ha influido en la concentración de la población en las costas, donde se ha establecido el 90% de los habitantes. La capital, Paramaribo, alberga casi la mitad de la población total, con solamente un 3.6% de territorio considerado fértil. La densidad demográfica se ve afectada, tiene apenas 3.86 personas por kilómetro cuadrado. Los ríos son el principal medio de transporte en Surinam, dado que el país solo tiene 1.100 kilómetros de carreteras. Esta geografía fluvial no solo influye en la movilidad, también ha sido un factor determinante en el desarrollo económico y la distribución demográfica. Surinam se enorgullece de su diversidad cultural, siendo uno de los países más multiculturales del mundo. Esto se refleja en la composición étnica de la población, con creoles, marrons e indo-surinameses, también en la deliciosa gastronomía que fusiona influencias africanas, indias, indonesias y europeas. A pesar de su riqueza natural y cultural, tienen una notable emigración, especialmente hacia los Países Bajos. Aproximadamente 350.000 personas de ascendencia surinamesa residen en Holanda.
Además, la población marrón en el interior rural se ve rezagada en términos educativos y de acceso a servicios básicos. En los últimos años, la inmigración de brasileños atraídos por la minería de oro ha influido en la dinámica poblacional de Surinam, apuntando hacia una posible reorientación hacia sus raíces latinoamericanas. Islandia. Islandia destaca por su impresionante paisaje volcánico y glacial, también por su peculiar distribución demográfica. Con tan solo 3.82 personas por kilómetro cuadrado, este país muestra un desequilibrio único entre la amplitud geográfica y la concentración humana. La geografía islandesa está definida por su actividad volcánica, con 130 volcanes activos que han contribuido significativamente a la formación y evolución de la isla. La explosión del volcán Laki en el siglo XVIII dejó una huella trágica, cobrándose la vida de aproximadamente un cuarto de la población islandesa de la época. Este evento histórico subraya la vulnerabilidad de la población ante la naturaleza impredecible de su entorno. A pesar de su belleza natural, solo el 20% de Islandia es habitable y únicamente el 1.5% de su territorio se considera tierra fértil. Este hecho ha llevado a una dependencia de la importación de productos y la necesidad de cultivar alimentos en invernaderos, algo que subraya el desafío de la autosuficiencia alimentaria. La distribución demográfica de Islandia revela también una concentración notoria, ya que el 95% de la población reside cerca de la costa. Esta tendencia acentúa una conexión intrínseca entre la población y el mar. En el aspecto social, Islandia se destaca también por sus políticas de igualdad de género. Es considerado uno de los países más igualitarios del mundo, donde las políticas de bienestar facilitan a hombres y mujeres el equilibrio entre el trabajo y la vida familiar. La estructura familiar en Islandia ha experimentado una gran particularidad, con un retraso en el matrimonio y la maternidad. Se observa un aumento en la tasa de natalidad fuera del matrimonio y una tendencia hacia la maternidad y el matrimonio a edades más avanzadas, algo que no contribuye al aumento poblacional. Por otra parte, a pesar de ser un país que recibe inmigrantes, una crisis financiera en 2008 marcó un periodo de emigración significativa. Sin embargo, en años posteriores, la población se vio nuevamente compensada cuando la migración regresó a su comportamiento habitual. En los últimos años, el 11% de la población tiene origen extranjero y un 17% tiene ascendencia de inmigrantes, algo que demuestra la diversidad de la población. Guyana, el único país de habla inglesa en América del Sur, se encuentra marcado por su aislamiento y su rica cobertura amazónica. Con una densidad poblacional de tan solo 3.79 personas por kilómetro cuadrado, esta nación tiene una densidad poblacional mucho menor que los demás países de la región. Guyana está aislada de los demás países latinoamericanos por una vasta extensión de la selva del Amazonas. El 85% del territorio guyanés está cubierto por la Amazonía, lo que crea una barrera natural que, en muchos aspectos, opera como si el país fuera una isla. La limitada red de carreteras pavimentadas, con menos de 800 kilómetros de extensión, contribuye a esta sensación de aislamiento. La población se encuentra concentrada cerca de la costa, especialmente en la capital, Georgetown, donde viven alrededor de 814,000 personas. A pesar de sus abundantes recursos naturales, se le considera la nación menos desarrollada de América del Sur. Más del 30% de la población vive por debajo de la línea de pobreza. Las tensiones étnicas, principalmente entre los grupos afroguyaneses e indoguyaneses, han influido en la dinámica política y social del país. El éxodo de ciudadanos guyaneses es notable, con más del 55% de la población viviendo en el extranjero. Esto convierte a Guyana en uno de los mayores receptores de remesas en relación con su Producto Interno Bruto en América Latina y el Caribe. Aunque estas remesas son esenciales para muchos ciudadanos, la emigración constante de profesionales cualificados, como trabajadores de la salud, ha dejado al país con una escasez de recursos humanos que genera una gran preocupación. Guyana también lucha contra problemas de salud pública, con una de las tasas de VIH más altas de la región. La concentración de recursos médicos en Georgetown, combinada con la emigración de profesionales de la salud ya mencionada, dificulta que el país atienda las necesidades de su población predominantemente rural. Australia es el sexto país más extenso del mundo, con 7.7 millones de kilómetros cuadrados. Aunque su tamaño es comparable al de países como Estados Unidos, tiene solo 26.8 millones de habitantes. Es decir, tiene una población más pequeña que la de Texas, el segundo estado más grande del país norteamericano. ¿Qué explica esta baja densidad poblacional en un país con una calidad de vida envidiable y una biodiversidad única? La respuesta está en su distribución. La mayoría de los habitantes se encuentran en la periferia, con una concentración significativa en el este y sureste del país.
Nueva Gales del Sur lidera en términos de población entre los estados y territorios. Sin embargo, el interior, conocido como el Outback, tiene pocos habitantes. Esta disparidad demográfica se debe a factores geográficos y ambientales, como ciclones, sequías severas y frecuentes incendios forestales. Australia es un continente único en muchos aspectos. Es considerado el continente más seco habitado en la Tierra. La región del Outback, que cubre el 70% del país, tiene condiciones desafiantes para la vida humana, debido a su aridez y falta de minerales en el suelo. A pesar de estas características, Australia es una de las naciones más urbanizadas del planeta. Cerca del 50% de los habitantes residen en solo 3 ciudades: Sydney, Melbourne y Brisbane. Si excluimos estas metrópolis, Australia sería el país más deshabitado del planeta. Namibia. Namibia tiene una extensión territorial de 825.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente el doble del tamaño de California, y tiene una población de 2.642.000 habitantes. Esto lo ubica como el tercer país menos densamente poblado del planeta, con tan solo 3.36 personas por kilómetro cuadrado. Esta peculiaridad demográfica se encuentra intrínsecamente ligada a su geografía, en particular al imponente desierto de Namibia. Se trata del desierto más antiguo del planeta, con una antigüedad de 19.000 años. Este árido paisaje abarca gran parte del país. La escasez de agua, agravada por apenas 2 milímetros de precipitación anual, es uno de los factores determinantes en la baja densidad poblacional de Namibia. No obstante, su éxito económico en la última década ha influido en las proyecciones de la tasa de crecimiento poblacional. Antes de su independencia, lograda en 1990, la población de Namibia registraba un crecimiento anual del 3%, pero factores como la disminución de la fertilidad y el impacto del VIH-Sida ralentizaron este crecimiento al 1.4% en el año 2011, recuperándose a cerca del 2% para 2016. La caída de la tasa de fertilidad se atribuye a un mayor uso de anticonceptivos y a una mayor participación femenina en la fuerza laboral. Groenlandia. Groenlandia es la isla más grande del mundo y tiene una baja densidad poblacional que refleja su asombrosa geografía y condiciones climáticas extremas. Aunque tiene un área superior a la de México, se encuentra en el Océano Atlántico Norte, confinando a su población a pequeños asentamientos a lo largo de la costa, principalmente en el suroeste. El interior de la isla permanece prácticamente inhabitado y dominado por permafrost, que cubre 2/3 del territorio. La población de Groenlandia se estima en alrededor de 56.000 habitantes, muchos de los cuales habitan en Nuuk, la capital, donde se concentra una cuarta parte de los residentes. Un dato destacado de la geografía groenlandesa es la presencia de la segunda capa de hielo más grande del mundo, después de la Antártida, que abarca aproximadamente el 79% de la isla. Esta masa de hielo, con una extensión de 1.71 millones de kilómetros cuadrados, contiene alrededor de 2.85 millones de kilómetros cúbicos de hielo, equivalente a casi el 7% de toda el agua dulce del mundo. Si todo este hielo se convirtiera en agua líquida, se estima que podría elevar el nivel de los océanos en 7.2 metros. Las condiciones extremas de Groenlandia, con inviernos fríos y una vasta extensión de hielo, han influido en su demografía y desarrollo. La población enfrenta desafíos, incluida la dependencia de asentamientos costeros, las limitaciones para la agricultura y la subsistencia en un entorno hostil. Aunque Groenlandia es parte del Reino de Dinamarca, ha buscado un mayor grado de autonomía en asuntos internos, destacando la compleja relación entre desarrollo, sostenibilidad y preservación del entorno ártico, único, que define a esta isla colosal. Mongolia. Mongolia, una vasta nación de 1.56 millones de kilómetros cuadrados, es la nación más despoblada del planeta. Alguna vez fue el epicentro de un imperio más grande que Rusia, con una población que se estimaba en hasta 100 millones de personas. El Mongolia moderno alberga solo 3.5 millones de habitantes. La meseta de Mongolia, que ocupa el 91% del territorio, define la geografía de este país sin acceso al mar. Este vasto yermo, caracterizado por extensas estepas y montañas ondulantes, ha influido en la distribución de su población. Ulaanbaatar, la capital, y Darhan, al norte, son los puntos de mayor densidad poblacional, mientras que el resto del país tiene una dispersión inusual de habitantes. Ulaanbaatar es considerada una de las ciudades más frías del planeta. La historia de Mongolia está profundamente arraigada en las tradiciones nómadas de su población, que fue conocida por sus temibles conquistadores, bajo el liderazgo de Genghis Khan. Sin embargo, la migración y la vida nómada han dado paso a una realidad contemporánea, donde la escasa población se dedica principalmente al pastoreo.
Su densidad de aproximadamente 2.21 personas por kilómetro cuadrado refleja lo vacío del territorio. Por otra parte, el avance del inhóspito desierto de Gobi sobre el país, el cual penetra en la meseta a un ritmo de 6 kilómetros por año, por causa del cambio climático, no permite pensar en un aumento poblacional en el futuro. Existe una clara relación entre la geografía y la demografía, que se demuestra en estos países con bajas densidades poblacionales. Desde las vastas extensiones desérticas hasta las tierras cubiertas de hielo, estos lugares desafían las expectativas y narran historias de adaptación humana. La baja densidad poblacional no solo define el paisaje, también la identidad de estos países. Mientras algunos luchan contra la aridez y las tierras infértiles, otros enfrentan los climas más extremos. La humanidad persiste, tejiendo historias de resiliencia en estos paisajes inhóspitos. Estos pobladores encarnan la complejidad de la coexistencia en entornos diversos, que presentan retos casi insuperables. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoIsis.